todos, somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad analizaremos juntos el libro titulado El cerebro adolescente, de Natalia López. Esperamos que les guste. En el primer capítulo, la autora menciona que la adolescencia es una etapa crucial de la vida, debido a que a partir de esta parte dependerá el transcurso de su futuro. En el primer punto que trata es el desarrollo del cerebro y su maduración, en el cual nos menciona que es un proceso en el que se recibe la herencia genética para que actúe de manera adecuada. Además, dicho proceso requiere mantenerse en entrenamiento debido a que es plástico. Por ello, cuando se menciona el cerebro infantil o adolescente, hace referencia a la estructura funcional que se consigue en la combinación de la educación, experiencias y decisiones. Por otro lado, nos menciona a la plasticidad cerebral, la cual es una competencia del cerebro que se modifica para mejorar sus habilidades cognitivas. Continuando con este capítulo, la autora nos menciona que cuando nacemos, nuestro cerebro ya posee millones de neuronas que se relacionan entre sí, generando un enlace para que el impulso nervioso pase de célula a célula. Asimismo menciona que en los periodos difíciles de desarrollo se crean conexiones que aparecen cuando nacemos con tendencias cognitivas para tener rasgos de nuestro contexto. Del mismo modo, resalta que el nicho del hombre es cognitivo y cultural, por lo que es su responsabilidad preservar la plasticidad de su cerebro. El cerebro humano es una estructura compleja y ordenada que desde que nacemos se encuentra organizado en 3 capas, 2 hemisferios cerebrales y territorios denominados lóbulos cerebrales, definidos por grandes surcos en los hemisferios. Las neuronas se encuentran en un lugar ya fijo. Estas son las encargadas de sincronizar y recibir diferentes impulsos para transmitir un mensaje a otras neuronas, produciendo en nuestro cerebro que pueda operar por coordinación temporal. Otro punto que menciona es la mente, la cual funciona con un código de tiempo al igual que el cerebro. La dinámica de los procesos cerebrales y mentales producen estructuras espaciales. Uno de esos procesos es la inteligencia, la cual tiene diversos componentes entrenables, pero que no se puede realizar una medida real de esto. Sin embargo, existen personas que son expertas en la lectura, escritura y aritmética que tienen coeficientes muy altos. Esto se debe a la correlación entre la inteligencia, la innata y la velocidad del cambio de materia gris a blanca de la región del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Algunas de las capacidades intelectuales son objetivamente cuantificables, como por ejemplo la facilidad de comprender una lectura. Del mismo modo, la autora nos menciona que el temperamento y la capacidad de autocontrol son componentes innatos de las personas. Además menciona que no hay un gen de la personalidad, sino una combinación de demasiadas secuencias pequeñas de ADN. Por otro lado, la autora menciona que en cualquier tipo de maltrato infantil se evidencian consecuencias neurobiológicas, debido a que cambia el proceso del desarrollo cerebral. Dicho maltrato produce un estrés tóxico, el cual es el principal factor de riesgo de conducta y delincuencia por conducta antisocial. Finalmente resalta que cuando sucede esto se convierten en adolescentes difíciles, los cuales requieren especial atención y una fuerte ayuda para el control de las emociones en esta etapa de maduración. En este segundo capítulo, la autora nos habla de la maduración del cerebro que tiene lugar a lo largo de la adolescencia, el cual depende de los niveles de las hormonas sexuales y alcanza su culmine en edades diferentes entre las chicas y los chicos, transformando la materia gris en materia blanca. Además, nos comenta que la velocidad de maduración va cambiando con la edad, siguiendo un patrón diferente en ambos géneros, siendo de mayor velocidad en las chicas que en los chicos, recalcando que la velocidad de la trayectoria de maduración del cerebro no es uniforme. Por ejemplo, las chicas maduran más rápidamente en las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control de riesgo, de la agresividad y de la impulsividad. En cambio, los chicos maduran con más rapidez las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. Asimismo, en las chicas se desarrolla más la amígdala del hemisferio derecho, implicada en emociones negativas, mientras que la del izquierdo, que está implicada en las emociones positivas, se desarrolla más en los chicos, lo que explica las diferencias tanto en la emotividad como en los trastornos emocionales de unas y otros. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro y de ambos géneros, debido a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. La diferencia de las conexiones contribuyen a las diferencias del desarrollo cognitivo, social y del control emocional en la adolescencia.
Todo lo mencionado hasta ahora nos permite comprender la relación entre la arquitectura y la capacidad funcional del cerebro de los adolescentes. Especialmente permite relacionar los procesos neuronales que procesan emoción y conocimiento y comprende la integración entre ambas dimensiones humanas que definen la madurez personal. Algo importante a resaltar en este punto es que de aquí surge la explicación del por qué los adolescentes suelen tomar más conductas de riesgo que cualquier otro grupo etario. Eso tiene respuesta, aunque no es completamente justificable, en el hecho de que aún no han logrado su madurez cerebral. Asimismo, dicha autora nos menciona que estadísticamente los hombres tienen más facilidad que las mujeres en la aplicación de ciertas capacidades y viceversa, debido a que cuando llega a la maduración, ambos cerebros son diferentes. Por un lado, el de la mujer tiene una fuerte conectividad entre ambos hemisferios, lo que le permite usar áreas de los dos lados para muchas funciones, a comparación del hombre, que se especializa mejor para una actividad concreta en uno u otro hemisferio. A partir de esto, nosotras consideramos que a pesar de que lo neuronal juega un gran papel en el desarrollo de las capacidades, una mujer o un hombre con constante práctica y una mente buena y estimulante puede llegar a mejorar en dichas capacidades que probablemente no tenga a favor lo biológico. Por último, queda decir que estas diferencias biológicas se ven plasmadas en la cotidianidad y es importante que las personas conozcan dicha información para así saber cómo orientar a los adolescentes, tratando de esta forma de que esta etapa no se convierta en una crisis para ellos, sino en una buena etapa de autoexploración y aprendizaje. En el tercer capítulo titulado Emociones bajo control, autocontrol, la autora nos menciona de que en la adolescencia, al darse un caos emocional, los adolescentes atraviesan por un proceso en el cual inciden en conductas de riesgo. Esto se da básicamente porque buscan de manera constante el satisfacer sensaciones, muchas veces de forma impulsiva y esperando una recompensa inmediata. Cabe resaltar que, si bien es cierto, esto muchas veces conduce a conductas peligrosas, como por ejemplo el beber alcohol o ingerir drogas, va a ayudar que el adolescente se abra hacia el mundo y logre lo que vendría a ser su autonomía personal. No obstante, la autora también nos señala que debe aprender a controlarse y evaluar los riesgos y los beneficios que pueda tener cada conducta. Además, cada emoción se va a estimular en el sistema de búsqueda de recompensa y huida del castigo, siendo el núcleo de accumbens el central de este sistema. Este, junto con la amígdala, establecen las conexiones específicas con grupos de corteza neuronal como la prefrontal. Asimismo, en esta etapa las emociones positivas van generando una recompensa, la cual está ligada al nivel de dopamina, más conocida como la hormona de la felicidad, que segrega, de modo que se dará una motivación de acciones que generen placer en ellos, siendo ello lo que oriente su toma de decisiones. En nuestro cerebro son dos áreas las cuales producen dopamina. Estas son la sustancia negra y el área tegmental ventral. Estas se ponen en marcha en vías diferentes, dos para ser más específicos. En el cerebro adolescente, la dopamina cumple diversas funciones, en donde destaca la motricidad, la atención, el aprendizaje o la memoria. Asimismo, la autora señala un punto muy importante. Todos los estímulos que produzcan satisfacción y dependencia aumentan la liberación del núcleo de accumbens, así como también se da la liberación de la neurona presináptica. Esta recaptura el sobrante para unirla con receptores. Esto ocurre al principio de la adolescencia y se elimina alrededor del 30% de moléculas de dopamina, dándose una consecuencia a nivel conductual. Por ejemplo, comienzan a aburrirle las acciones que antes les eran gratas, prefiere la soledad o los amigos en vez de pasar tiempo con sus padres, de modo que busca pasar por nuevas experiencias. Por ello se da un desequilibrio riesgo-beneficio en el comportamiento. Tienen como correlato neuronal las conexiones entre el núcleo de accumbens del sistema de recompensa y complejo amigdaliano, con la corteza prefrontal que las regula. Bueno, aquí el problema radica en que el lóbulo parental alcanza la maduración más tardíamente. Entonces podemos decir que las emociones en la adolescencia van a influir significativamente en la razón de su tiempo real, en la motivación para la atención, el aprendizaje y la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando un adolescente entra en una etapa de enamoramiento, a ese adolescente le pondremos Juan. A Juan le gusta Julieta, pero Julieta no le presta atención porque lo tiene catalogado como un joven irresponsable, ya que siempre los maestros están llamándole la atención.
Al enterarse Juan de esto y al estar muy atraído por Julieta, decide mejorar en sus estudios y al esforzarse acercarse a ella. Aquí podemos observar cómo Juan dejó de que sus emociones influyan en él, de modo que pudo mejorar a nivel personal. No obstante, cabe resaltar que no siempre puede suceder esto, sino lo contrario. Por otro lado, la autora señala que la sensibilidad al ambiente va a influir en las capacidades personales para erradicar pensamientos no deseados, así como para poner fin a los impulsos. Además, el control emocional puede ser aprendido con la práctica del autocontrol de pensamiento. Todo esto gracias a la corteza prefrontal, la cual controla emociones y conecta un componente cognitivo, surgiendo la riqueza afectiva humana. Lo mencionado por la autora nos permite comprender que los adolescentes pasan por una etapa complicada, en donde sus emociones sufren por una estancia en donde se ponen en riesgo, por querer experimentar nuevas cosas, de modo que suelen actuar de forma impulsiva sin medir las consecuencias, sino la satisfacción que ello va a causar. Esto se da por la segregación de dopamina. Esta no le permite medir por completo los riesgos. No obstante, se puede entender que las emociones sí pueden ser controladas mediante la aceptación de los adolescentes, en donde ellos detecten sus errores y no incidan en ellos. Traten de remediarlos a pesar de las influencias que puedan situarse en el entorno. Esto siempre tendrá mayor éxito si existe una fuente de motivación. En conclusión, la regulación de las emociones en los adolescentes no es una tarea fácil, pero es de suma importancia para la salud mental y física. Asimismo, esta es la clave para la maduración del cerebro, pues si logran un control de emociones pueden realizarse de manera más concreta en los diferentes aspectos de su vida. Adicción como sin drogas. La adicción llega a ser un punto muy riesgoso en la sociedad, ya que el individuo puede no llegar a sobresalir de esa situación o a no tener la fuerza de voluntad. Se ha evidenciado que en nuestro día a día usualmente nos enganchamos a diversas actividades, ¿cierto? Como el jugar PlayStation, mirar una serie, estar conectados mucho tiempo a internet, como el uso del Facebook, el WhatsApp, el TikTok, etc. O también como ir usualmente de compras. Estos hábitos usados los realizamos en su mayoría por situaciones de estrés o placer. Estas adicciones mencionadas afectan de manera significativa al funcionamiento del cerebro y a su arquitectura, de tal modo que el cerebro adolescente tiene mayor vulnerabilidad a esta dependencia. Interesante, ¿cierto? Sin embargo, si la persona que ha constituido una buena personalidad, no habrá dificultad para que padezca de alguna adicción. Haremos un ejemplo. Tenemos a Juan. Él tiene 15 años. Tiene una vida muy desordenada. No socializa con los demás, no realiza labores en su hogar, no tiene un control absoluto por sus padres. Esa persona adolescente que no ha podido establecer su personalidad le facilitará que llegue a una adicción, ya sea por un juego u otras cosas. No obstante, una persona sociable, una persona independiente de sí misma, una persona autónoma que ha podido establecer su personalidad, no llegará al punto extremo de volverse adicta. Además, es preciso mencionarles que demasiada dopamina en el cerebro, demasiado tiempo en el espacio sináptico, hace que la adicción tenga una pérdida absoluta en la regulación del sistema de búsqueda de recompensa y huida del castigo. Otras adicciones que encontramos son los trastornos alimenticios, tal como es la anorexia, dada en su mayoría en mujeres. Esto, como se sabe, es la renuncia absoluta a la alimentación, pues los mecanismos cerebrales del placer llegan a transformarse de tal manera que el castigo, que es el no comer, pasa a ser una forma de recompensa. Asimismo, la adicción
de tecnologías como el uso de dispositivos como los celulares, las laptops, las tablets afectan de manera significativa a la red neuronal del sistema de recompensa. En definitiva, sobresalir de esta adicción es muy complicado, ya que el cerebro ha perdido el autocontrol absoluto, de tal manera que para poder recuperarse de ello se debe rescatar el balance de beneficio y riesgos. Finalmente, cabe precisar que este capítulo mencionado fue muy relevante e importante para nuestro conocimiento, ya que da a conocer el funcionamiento del cerebro en cuanto a la adicción. Pues se ha evidenciado que hoy en día, como lo mencioné, el uso de tecnologías, actividades han conllevado a un estrés que provocan en su mayoría una dependencia en muchos adolescentes, ya que ellos son en su mayoría vulnerables. Asimismo, las drogas inducen a un aumento de dopamina, lo que conlleva a una dependencia, pues crea un deseo incontrolable por el consumo. En el capítulo 5, titulado ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Mi historia y mi futuro, con o sin memoria, decimos que desde la psicología del desarrollo vemos cómo desde los niños hasta los adolescentes progresan en su autoconocimiento. No obstante, en esta última etapa influye ampliamente en la sociedad, ya que tiene un mayor impacto lo que los demás perciben de ellos que su autoanálisis, cuando debería ser lo último, lo primordial e idóneo. Es por ello que, a diferencia de años anteriores, aquí se desdibuja la percepción subjetiva positiva que tenían de ellos mismos. Profundizando en el punto biológico, lo primero a destacar es que el recuerdo se produce tras el reforzamiento de dos sinapsis. La memoria a corto plazo se forma tras la liberación de glutamato, lo cual produce la entrada de iones sodios. Ahora, para poder convertirlos estos a largo plazo, tendrá que haber un aumento de glutamato. Esto sucederá mediante el reforzamiento de las conexiones o el aumento del estímulo. Hablando de la clasificación de las memorias en relación al tiempo, encontramos la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. Respecto a esto, veremos la memoria perceptiva, la procedimental, las memorias declarativas, donde estará tanto la semántica y la episódica, la cartográfica, la biográfica y la emocional. Estas últimas las explicaremos a continuación. En la memoria cartográfica se guardan las memorias del mundo físico, las del mapa social, el mapa cognitivo y los mapas del tiempo. Todos estos se dan mediante la interacción de células que ocurren dentro del hipocampo. Por otro lado, en la memoria emocional, los recuerdos positivos resisten más el paso del tiempo, donde la selectividad de los recuerdos más importantes construyen la identidad y definen la coherencia de las elecciones y aspiraciones. Desde el punto de vista biológico, esto se explica por la producción de dopamina, lo cual genera un agradable estímulo de recompensa. Por lo contrario, para suprimir algunos recuerdos negativos, el cerebro trabaja para evitar recordarlos, ya sea no pensando o autodistrayéndose. En ese sentido, con una memoria fragmentada por el maltrato infantil, es necesario para erradicar aquellos recuerdos. Aquí intervienen las células del olvido. Respecto a la memoria autobiográfica, es esencial en la construcción de la personalidad y la propia identidad. Desde un punto de vista social, incluso esta memoria influye en la transmisión de la cultura, de la evolución y la continuidad de las sociedades. Por último, encontramos a la memoria presente, la cual tiene diversas tareas y funciones. También encontramos a la memoria futura, la cual, desde mi punto de vista, es una de las más interesantes, porque, lo creamos o no, nuestra memoria tiene más que ver con el futuro que con el presente o incluso el pasado. Ambos tipos de memoria se desarrollan dentro del hipocampo. A modo de análisis decimos que la adolescencia es una etapa de la psicología del desarrollo donde se llevará a cabo diversos procesos psicológicos, sociales y biológicos, donde encontraremos desde una pequeña sinapsis hasta un aprendizaje complicado. Todo esto se llevará a cabo mediante un procedimiento complejo para tener un correcto desempeño, de manera que podamos relacionarnos tanto con el entorno o construir el propio yo. A modo de ejemplo, en el contexto actual, donde los adolescentes están aprendiendo de forma virtual, encontramos a Carmen, una chica de 16 años, a quien le costaba poder aprender ciertas fórmulas en matemática, pero su profesora usó como estrategia el reforzamiento, lo que generó que lograra aprender todo lo enseñado hasta que tuvo su primer 20 de participación. La profesora le felicitó frente a sus compañeros y a sus padres, quienes le replicaron que ella era inteligente. Detrás de todas esas experiencias, hubo un aumento de glutamato mediante el reforzamiento y con la intensidad positiva del recuerdo. Con ello, no solo aprendió matemáticas, sino interiorizó que si se esfuerza, tendrá resultados agradables personales y frente a la sociedad. Esto formará parte de su identidad.
En conclusión, la memoria juega un rol importante en la formación de la identidad y la personalidad de los adolescentes, donde cada punto se desarrolla tras una red biológica. Comenzando el capítulo, vemos a la empatía como una herramienta de la socialización, y esta comienza en el cerebro social, el cual logra darle significado y apreciar el rostro de la otra persona, proceso que está asociado a las neuronas espejo, que se encuentran en las regiones anterior, posterior y en el sector anterior del cerebro, haciendo sencillo asimilar lo que el otro está expresando. No obstante, conocemos nosotros dos tipos de empatía que poseemos: la empatía emocional, que se conecta al frontal inferior con las amígdalas cerebrales, que permiten identificar lo que la otra persona está sintiendo. Y la otra empatía, que es la cognitiva, que se conecta con el giro orbital y frontal superior, con el surco superior de la corteza temporal, por lo que nosotros asumimos y entendemos lo que el otro está dando a entender, pero esta vez desde un punto más objetivo, o sea, desde el intelecto. Existe una predominancia en la empatía según el sexo. En las mujeres podemos ver que la empatía emocional es más frecuente, mientras que en los hombres la empatía cognitiva es la que se encuentra más presente. Un ejemplo de esto, para entenderlo mejor, es cuando una persona le cuenta su situación grave que ocurre en la casa a una chica. Esta chica va a entenderlo y va a dar todo su apoyo incondicional para que la persona mejore. Mientras que si esta persona le cuenta a un chico, el chico de plano va a buscar una solución o también va a interpretarlo de manera emocional, pero va a ir más allá. En esta etapa se puede apreciar de que el adolescente se ve influido por el contagio social, caracterizado por transmitir actitudes, sentimientos y comportamientos según sea la empatía emocional que tenga con su grupo. Que si bien puede no darse la empatía con el grupo que quiera asociarse, comienzan los rumores del grupo para excluirlo socialmente, lo cual hace que el adolescente se retraiga a sí mismo y genere fobia social o también mala adaptación social y psicológica, producto de la inseguridad que tiene, afectando la autoestima y su identidad, haciendo necesario que la estrategia de empatía comience a enseñarse en los adolescentes. Esto comenzando desde el uso de la razón propia, recordándole al adolescente que tiene conciencia y es libre de analizar las cosas de manera individual. Lo segundo es detectar las emociones y su regulación, pues sirve como un motor en la conducta psicosocial con otros. Y finalmente está el uso del arte en los programas educativos, que es un ejemplo propicio. Decir que el dibujo ayuda al adolescente a expresarse y a generar empatía con los demás. Como último aspecto está el efecto psicológico que tiene, que se trata acerca de la búsqueda de su identidad y la formación de su juicio crítico sobre los pensamientos propios y sobre los pensamientos de otros, para reconocer las cualidades que tiene y también los defectos, siendo un proceso mucho más maduro, el cual exige esfuerzo. También se involucra el aspecto social, pues es la opinión de los otros en los adolescentes en donde va a influir en su carácter, en su manera de ser y también en su comportamiento, lo cual, si lo vemos desde el lado psicológico, va a afectar o va a apoyar la manera en la que se acepta a sí mismo. Un ejemplo de esto es un adolescente contándole sus inseguridades a otra persona en la que confía, pues no cree que es lo suficiente para los demás. Y en respuesta le da su apoyo y le hace ver que está bien ser el mismo. Esto va a hacer que la autoestima no se vea dañada y que se vea reforzada, trayéndole seguridad y afirmando su identidad personal del adolescente. Podemos ver que la empatía adolescente se da desde el cerebro social, debido a la existencia de dos tipos de empatía, la empatía emocional y la empatía cognitiva, la cual influye en nuestra relación con los demás y que por el efecto rebaño es en muchos casos que el adolescente sigue a un líder e ignora lo que él tiene por sí mismo para compartir, haciendo e ignorando que otra persona salga dañada en el proceso en la exclusión social, lo cual me lleva al aspecto psicológico, pues si bien muchos
siguen este cierto tipo de actitudes tóxicas y incorrectas, se llega a un punto en el que el adolescente cuestiona su persona y su identidad, lo cual le permite diferenciar lo que está bien, lo que está mal y aceptarse a sí mismo, dándole la oportunidad a que sea empático con los demás. En este último capítulo, la autora nos habla sobre las neurociencias, las cuales nos permiten distinguir el mundo de las relaciones afectivas humanas, de las que en gran medida son dependientes de la felicidad. En primer lugar, la autora nos menciona el cerebro social, el cual maneja las relaciones interpersonales y requiere de estructuras cerebrales posteriores que intervienen en la mentalización, percepción social, la formación de impresiones y la autorreflexión. Dicho cerebro comprende el cerebro enamorado, el cual procesa los afectos positivos en ambos hemisferios y los negativos en el derecho. De acuerdo con el tipo de emoción que despierta un estímulo, ésta se incorporará a diferentes regiones cerebrales. Por ejemplo, el dolor activa la región situada bajo el giro de la corteza cingulada anterior, mientras que para la respuesta de la felicidad se conectan los ganglios basales. El proceso de los afectos negativos busca desconectar de las regiones que controlan los impulsos, teniendo como principal función frenar la acción. Sin embargo, los afectos positivos se desconectan del tálamo, en el cual el comienzo de la corteza cerebral cumple el rol de regular el estado consciente y alerta. En resumen, el proceso de las emociones, que integra lo emocional y lo afectivo, también requiere del patrón de conectividad de la red implicada. Por otro lado, la autora también nos habla de los afectos, los cuales pueden ser emitidos de manera voluntaria. Esto quiere decir que es capaz de modular un conjunto de áreas del cerebro que tienen una relación, por ejemplo, de sentimientos de ternura y afecto. El afecto posee un vínculo de apego entre dos personas mediante un elemento erótico. El denominado cerebro emparejado cumple la función de producir un estímulo erótico y despertar el deseo sexual. Este vínculo emocional se desarrolla mediante la activación del sistema de recompensa. Otro punto relevante es el enamoramiento eterno, en el que se experimenta en forma de satisfacción debido a la calidad y estabilidad de la relación. Esto es considerado como la puerta para la búsqueda de conocer al otro antes de tener un compromiso decisivo. No obstante, estar enamorados y amarse tiene requisitos en los circuitos cerebrales de vinculación personal y la memoria emocional, pero cuando ya se obtiene, se necesita tener un menor estímulo hormonal por parte de la oxitocina y de la dopamina para poder mantener un vínculo emocional. Todo lo mencionado nos permite comprender que todo comportamiento humano tiene una base neurológica y que ni el amor se escapa de esto. Gracias al capítulo representado por esta autora, podemos afirmar que tanto hormonas como mujeres viven el amor de diferente manera debido al procesamiento que su cerebro le da al mismo. Asimismo, podemos recalcar el hecho de que en la adolescencia la secreción de hormonas sexuales hace que los adolescentes, según su género, difieran en sus impulsos y prioridades afectivas, teniendo así como prioridades en las mujeres el trato social y el hecho de agradar y gustar. Por otro lado, en los hombres el deporte y sexo. Esto se ve reflejado en la cotidianidad. Por ejemplo, las mujeres suelen ser más sensibles al hecho de que un hombre le hable de manera agraciada, ya que se sienten amadas tanto, dado así su confianza muy rápidamente, por lo cual las mujeres suelen sufrir ya que los hombres no consideran tan relevante esto. Por último, solo recalcar que el amor suele ser confundido en los adolescentes por la necesidad de ser amado y de recibir ternura, y que en esta etapa suelen surgir algunas confusiones respecto a la identidad personal sexual de los adolescentes, por lo cual es de suma importancia que reciban orientación de manera adecuada. El libro, desde nuestra opinión, fue muy interesante porque nos permite tener un mayor acercamiento a cómo funciona el cerebro adolescente. Desde nuestro punto de vista, el libro trató características muy importantes del cerebro, lo cual nos permitió entender más a fondo sobre ello. Además, la autora toca temas muy importantes como son el control de las emociones, la empatía, las adicciones, las distancias afectivas, lo cual nos pareció temas de mucha importancia que proveen conocimientos para estudiantes, lo cual es de gran ayuda para el desarrollo profesional. No obstante, no concordamos con que en diversas partes del libro haya una repetición de información, pues consideramos que esto es una redundancia innecesaria.
Asimismo, creemos que debió agregarse un glosario, pues hay términos un tanto confusos para comprender a la primera leída. Pero desde nuestro punto de opinión en general, sí recomendaríamos este libro, pues tiene información amplia sobre cómo el cerebro va cambiando en la adolescencia y es de gran ayuda para estudiantes de carreras de la salud. Para complementar el libro El cerebro adolescente, hemos considerado como un gran aporte complementario el presente libro Tormenta cerebral, el propósito y el poder del cerebro adolescente, pues menciona que la importancia de la comprensión y el cuidado de las características esenciales de la adolescencia. De manera que este libro alude que los cambios cerebrales que se dan durante los primeros años de la juventud afectan en la forma en que los jóvenes buscan la gratificación de probar cosas nuevas, conectar con sus iguales de manera muy diferente, de sentir emociones más intensas y rechazar los modos establecidos de hacerlas. De manera que el autor Daniel Siegel hace referencia a que aprender a usar el poder de la mente puede ayudarnos a tener una experiencia positiva surgida de este periodo de gran cambio. De acuerdo a los cambios tan intensos que surgen en esa etapa, ese autor menciona una práctica sumamente importante para el adolescente, en la que puede conectarse consigo mismo y con su entorno. Esta técnica se llama el Mindsign. Es una visión interna con la que el adolescente se conecta internamente y reconoce sus experiencias diferenciadas, pues se conecta mediante la conciencia. Todo eso mencionado complementa el libro del cerebro adolescente, ya que, como se indicó, este joven pasa por distintos cambios por los cuales son conllevadas a un descontrol absoluto en muchos aspectos, ya sea por adicciones tecnológicas, por depresión, etc. Este proceso que estoy mencionando de Mindsign que recomienda su autor va a ayudar a que el adolescente tenga una mayor integración consigo mismo, con la sociedad, con su entorno, de tal modo que forma la empatía. Finalmente, es preciso mencionarles, como indica este libro, que la figura de apego al inicio de la infancia es de suma importancia. Y nos preguntamos por qué esto. Pues el apego proporciona resiliencia, ya que estimula el crecimiento de las conexiones integradoras en la corteza prefrontal, de modo que no haber establecido una figura de apego va a repercutir en el desarrollo de la persona. Pero eso no es todo. Asimismo, establecer la identidad del yo ayuda a que el adolescente sienta mayor vinculación con su interior y con su entorno. Finalmente llegamos a las conclusiones. En este podemos ver que el aporte de la obra en el desarrollo humano se ha centrado en el adolescente y cómo ellos viven esta etapa, ya que el libro aborda aspectos que se dan desde la infancia hasta la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, y también hay capítulos que hacen comparaciones con el cerebro adulto. Esto permite que se vea el desarrollo biológico, que vendrían a ser el nivel cerebral, psicológico, como son las habilidades cognitivas que está desarrollando, y social, que es el reconocimiento de la relación del adolescente con otros de su mismo rango. Asimismo, podemos ver que se dan distintos beneficios de esto para nosotros, como en el abordaje y la comprensión del adolescente, de manera que llegamos a entender cómo es que funciona su cerebro y cómo es que los cambios estructurales influyen en su comportamiento y conducta, para que así seamos capaces nosotros de dar recomendaciones a los pacientes acerca de cómo afrontar los cambios que están experimentando y ayudarles a llevarlos de manera más pacífica. De igual manera, este abordaje en los tres aspectos, biológico, psicológico y social, hacen que sea entendible en el individuo de lo más interno hasta lo más externo,
de su conducta, y como preferencia se da el enfoque psicológico, ya que un ejemplo puede ser la erradicación de las memorias traumáticas de un niño y también técnicas para aumentar las reservas cerebrales que mejoran el estado mental de nuestro paciente. Muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras cuando leímos el libro. Hasta la próxima.